Ya, buenas noches. Este, Vamos a empezar con la ayudantía número 2 de operaciones unitarias 2. Ok. En la ayudantía 1 vimos un conceptos, vimos más que todo la introducción a lo que viene a ser el tema para su parcial, que es destilación. Ahora nos vamos a enfocar ya netamente en las partes de una columna de destilación, ¿ya? Las partes principales sobre todo, ¿ok? La cuestión de esto es aprender y saber más que todo lo que nosotros estamos realizando con destilación. Vamos a recordar que la destilación en sí es una separación de una mezcla, por lo general líquida, por medio de un vapor, por medio de la temperatura de saturación que van a sufrir o ambos componentes, y por ello nosotros vamos a poder separar el componente más volátil por la parte superior, por la cabeza de la columna de destilación, y por la parte inferior va a estar el residuo, ¿no? Esas son en sí las partes generales. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más y hoy día vamos a ver los balances y vamos a ver ya ejercicios prácticos para que entendamos mejor este tema, ¿ok? A ver, vamos a ver, operación en una sola etapa. La evaporación instantánea o destilación en el equilibrio es una operación de una sola etapa en donde se evapora parcialmente una mezcla líquida. Se permite que el vapor alcance el equilibrio con el líquido residual y se separa. Eliminan el aparato de la fase del vapor y el líquido resultante puede llevarse a cabo por lotes o de forma continua. Lo mismo que les acabo de decir. Más que todo es que esta mezcla se la lleva a un líquido hasta una temperatura de saturación y va a formar un líquido residual en equilibrio con el destilado, en el hecho de que el componente menos volátil va a salir por abajo y el componente más volátil por la parte superior. En la figura se muestra de modo esquematice un diagrama típico para la operación continua. Aquí el líquido alimentado se calienta en un intercambiador de calor. Miren, ¿qué sucede acá? Tienen que entender ustedes de que nosotros vamos a tener una alimentación, vamos a tener el líquido que queremos ocupar. Lo que ocurre acá es que nosotros, por ejemplo, como habíamos dicho, el ingeniero ocupa etanol y agua. Hay a veces que nosotros, o en el enunciado te va a decir que esta alimentación, que esta componente, este etanol y agua, se encuentra a una temperatura de saturación o se encuentra a una cierta temperatura. Como hemos visto en operaciones unitarias uno, para nosotros poder lograr en lo que llegar a una temperatura, nosotros utilizamos lo que se llama intercambiadores de calor. Lo hemos llegado a ver. Eso también forma parte de la columna de destilación, pero tampoco vamos a analizarla o vamos a hacer mucho énfasis en eso. Solamente es una parte de la columna. ¿Ok? ¿Qué más? Nos dice que aquí el líquido alimentado se calienta en un intercambiador de calor tubular tradicional o pasándolo a través de los tubos calientes en un horno de combustible. Entonces se reduce la presión. Sabemos que la presión se reduce gracias a esta válvula. Y ¿qué más nos dice? El vapor se forma diabáticamente a expensas del líquido y la mezcla se introduce en un tanque de separación vapor líquido. Este es el tanque de separación, la columna de destilación. El separador que se muestra es el típico ciclón, en donde la alimentación se introduce tangencialmente en un espacio anular cubierto. La parte líquida de la mezcla se arroja mediante fuerza centrífuga hacia la pared externa y sale por el fondo, mientras que el vapor sube a través de la chimenea central y sale por la parte superior. Acordémonos que nosotros hablamos que el vapor es ese componente, esa mezcla que tiene mayormente el componente más volátil, ¿no? Ese vapor es el componente más volátil porque el etanol a los 78 grados llegó a la temperatura de saturación, pero el agua no, el agua sigue líquida. Entonces el agua se va a ir por la parte residual en la parte de abajo. ¿Qué más nos dice? Como les comentaba. También te dice que entonces el vapor puede pasar por un condensador, el cual no se muestra en la figura. En particular, para la evaporación instantánea en una sustancia volátil a partir de la sustancia relativamente no volátil. La operación en el separador puede llevarse a cabo a una presión reducida, pero no tan baja que el agua
ordinaria de enfriamiento no condense el producto evaporado. Acá faltan varias cosas. Eso lo vamos a ver en la siguiente ayudantía, ¿ya? Esta ayudantía más que todo es para aprender, para ver las ecuaciones de balance y sobre todo también verla ya utilizando el diagrama OneCat, ¿ok? La siguiente ayudantía vamos a ver lo que nos falta en esta columna de destilación. ¿Qué es lo que nos falta en esta columna de destilación? Acá nos falta lo que viene a ser, y les mostré creo, el condensador y el hervidor, ¿ok? Eso es lo que nos falta. Entonces, eso sería, por decirlo así, ya lo completo de lo completo de esta columna de destilación, pero nosotros solamente vamos a ver la separación por ahora, ¿ya? Para no confundirnos, por el hecho de que se agregan más cosas, pero por ahora solamente quiero ver lo básico con ustedes, ¿ya? Miren, acá en sí, de esta gráfica, ¿qué podemos analizar en este sentido? Nosotros podemos ver que acá dice alimentación en diversos libros, que creo que este gráfico, creo que no sé si lo saqué del Tribal o del Yankopolis. Este gráfico, si se dan cuenta, por lo general, creo que el Yankopolis es el que trabaja en moles sobre tiempo, ¿ya? Kilomol sobre tiempo. El ingeniero trata de trabajar en el examen y con ustedes en kilogramos sobre tiempo, ¿ok? Eso quiero aclarar. A pesar que te diga acá moles, nosotros queremos trabajar en kilogramos o en peso, ¿ya? Fracción en peso. Ya lo hemos visto anteriormente en la primera ayudantía, que es lo más importante para trabajar en destilación. Trabajar en composiciones en fracción en peso, ¿ya? Pero también nosotros tenemos que entender que el flujo másico, ese flujo, es diferente a las fracciones. ¿En qué sentido? ¿Y a qué me refiero? Miren, acá la alimentación que va a entrar a la columna de ventilación tiene un valor, tiene un valor. Por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer hoy día, miren, acá dice, se proyecta una columna de rectificación en marcha continua para separar 20.000 kilogramos sobre hora de una mezcla de etanol y agua. Miren, esos 20.000 se hace referencia al flujo másico de la alimentación. Ese flujo másico de la alimentación se tiene que dividir en dos partes. Se tiene que dividir en una parte que se va a destilar y se tiene que dividir en una parte que va a ser residual. Son dos partes distintas. ¿Se dan cuenta? Y a pesar de ello, también tenemos que entender que esos 20.000 kilogramos es una mezcla de etanol y agua. ¿Qué más podemos ver acá? Podemos ver que acá vemos Z, acá vemos Y, acá vemos X, ¿no? Eso se hace referencia a las composiciones, ¿no? Composiciones o fracciones en peso. En este sentido, acá lo ve como moles, pero nosotros lo vamos a ver como fracciones en peso. ¿Qué te quiere decir esas fracciones en peso? Es la concentración que tiene tu flujo másico. Por ejemplo, esos 20.000 va a tener, de los 20.000, supongamos, o ¿qué nos dice por acá? Dice que composición 0,35 fracción molar de etanol. Bueno, vamos a tener que convertir acá, pero a ver, veámoslo como fracción en peso. Te quiere decir que de los 20.000, el 35% es etanol. ¿Se dan cuenta? El 35% de la mezcla que va a entrar de 20.000 va a ser etanol. ¿Ok? Eso se refiere en las composiciones. Las composiciones te quiere decir cuánto es el porcentaje de ese flujo que tú estás trabajando es del componente más volátil. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos las H. Las H vienen a hacer referencia a las entalpías, ¿ok? Tiene una entalpía la alimentación, tiene una entalpía el vapor y el destilado y tiene una entalpía el líquido, ¿ok? Acá no le colocaron la entalpía del vapor por el hecho de que no han colocado, no han colocado el condensador, porque el vapor tendría su propia entalpía y en el condensador que va a salir ese destilado tendría su entalpía del propio destilado, ¿no? Lo hemos visto anteriormente. Entonces, en sí, de la columna nosotros tenemos varios datos. Ahora, ¿qué son los datos más importantes? Miren, acá tengo los balances, acá tengo lo más importante y por decirlo así, es lo más fácil en este tema. Por ejemplo, balance global de masa. Nosotros sabemos, esto ya lo hemos visto en varias materias, nosotros sabemos que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué entra? Entra una alimentación. ¿Y qué sale?
un residuo y un destilado, ¿no? Es lo mismo. La alimentación, como le había comentado, se va a distribuir en residuo y destilado. Balance respecto al soluto. ¿Qué se refiere al balance respecto al soluto? Al soluto más volátil. Como les comentaba, de los 20.000, yo decía que el 35% es etanol. Miren, es la multiplicación prácticamente. El destilado va a tener igual una composición de etanol y una composición de agua. Acá yo voy a colocar la composición del etanol. El residuo también va a tener su flujo másico y va a tener su composición. Otras ecuaciones. Hay veces, y vamos a verlo hoy día, cuando por lo general en los enunciados a ti siempre te van a proporcionar el dato de la alimentación. Por lo general, siempre el dato de la alimentación va a ser proporcionado por el ejercicio. Con el ingeniero va a ser lo mismo. El ingeniero te va a decir en tu examen una cantidad bastante alta para la alimentación y te va a decir, quiero que tú me calcules el destilado y el residuo, pero el ingeniero te va a ayudar con estas composiciones, te la va a decir las composiciones. Entonces aquí es donde tú tienes que jugar un poco con estas ecuaciones, con estas dos ecuaciones donde se juega. ¿En qué sentido? En el sentido de que, mire, si yo sé que esto es 20.000, bueno, yo sé esto es 20.000. Entonces, para saber residuo, paso el destilado al otro lado y tengo F menos D, ¿no? La alimentación menos el destilado. Esa W o esta nueva ecuación, yo la voy a reemplazar acá. Esta va a ser, ¿qué cosa? F menos el destilado multiplicado por XW. Y si se dan cuenta, si yo factorizo acá destilado, te queda ZD menos XW. Miren, acá lo tienen. Y si yo factorizo las F, te va a quedar la alimentación menos la composición del residuo multiplicado por F. Acá lo tienen. Si se dan cuenta, estas dos ecuaciones te están saliendo porque yo acá reemplacé en esta segunda ecuación. La ecuación del balance global de masa te ayuda para que tú hagas un reemplazo en esta ecuación. Ahora, ¿es importante que ustedes hagan todo ese procedimiento? No. Ustedes pueden colocar en su examen directamente estas dos ecuaciones y ya está, para no complicarse la vida. El ingeniero tampoco te va a colocar mal si tú haces eso de manera directa, ¿ok? Este, pero la mayoría no entiende mucho o se confunden en eso, así que tengan cuidado. ¿Y qué más podemos ver? Nada más. Por ahora nada más, ¿ya? Y vamos a ver estos dos ejercicios que tenemos acá. Estos dos ejercicios. A ver, voy a compartir esto más. Y acá lo tenemos. Estos son los dos ejercicios que vamos a hacer, ¿ya? Yo ya lo tengo hecho. Ok, miren. Acá tengo, y este es lo que yo más ocupo. Este sería la columna de este lado. Por el medio tenemos la alimentación. Acá tenemos lo que llama sección de enriquecimiento y sección de empobrecimiento. Esto lo vamos a ver la siguiente ayudantía, ¿ya? Por ahora no lo vamos a analizar, pero también como pregunta de examen, que también con el ingeniero ha preguntado en mesa, también fue una pregunta, calcúleme esto y esto también. Eso también lo vamos a aprender, no se preocupen. Ya. Por ahora, si se dan cuenta en el gráfico, ustedes, para empezar, ustedes tienen que dibujar esto en su examen. Esto lo van a dibujar ustedes, así que tienen que ya saberlo de memoria. Esto tampoco yo lo puedo dibujar en su formulario o en su tabla, tampoco estaría bien que ustedes lo dibujen. Yo creo que el ingeniero lo va a dibujar en el día de su examen, él lo va a dibujar siempre, le encanta hacer un gráfico a él. Pero ustedes tienen que saber ya dibujar su columna de destilación. Una columnita, yo sé que por el medio va a entrar la alimentación, va a salir vapor, el vapor va a pasar por un condensador. ¿Por qué? Acuérdense, y lo más fácil que uno sabe, acuérdense que la gasolina, que el petróleo es el componente que más se destila. Se dan cuenta, ¿no? Se destila un montón. Con el ingeniero han visto infinidad de ejemplos, ¿no? Cómo se destila. Ese destilado, sí o sí nosotros lo ocupamos en líquido, ¿no? Nosotros ocupamos esa gasolina, el queroseno en líquido. Entonces, ¿cómo llevamos un vapor a una fase líquida? Con un condensador. Siempre el condensador va a estar por la parte de arriba. El condensador va a hacer que el destilado salga de manera líquida. ¿Qué significa esta flechita de acá? Esta flechita de acá significa que una parte
una parte de este destilado que salió de este vapor está retornando a lo que viene a ser la columna de destilado, a la columna de rectificación, así se llama. Eso también lo vamos a ver conmigo más adelante. Por ahora no lo voy a analizar, pero es un poquito para que entiendan, ¿ok? Entonces, por la parte de abajo está la parte de residuos, ¿no? Lo que sobra, por decirlo así, las mermas. El residuo sabemos que está rico en ¿qué? En el componente menos volátil. Y el componente menos volátil va a ser el agua, toda la vida. Entonces sale, este es un rehervidor y este rehervidor me va a calentar y va a volver a meterlo a la columna de rectificación. ¿Se dan cuenta? Como les mostraba, aquí está en mol, aquí está en mol, pero nosotros no trabajamos en moles. Acá yo lo coloqué. Acuérdense que algunos libros trabajan en moles, ¿ya? Nosotros no trabajamos en moles porque utilizamos una gráfica que está en fracción en peso, no en moles. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Composiciones. Composiciones de alimentación, composición de destilado y composición del residuo. ¿Ok? Entonces vamos a leer lo que viene a ser este enunciado y que nos dice. Se proyecta una columna de rectificación en marcha continua para separar 20.000 kilogramos hora de una mezcla de etanol y agua, cuya composición es de 0,35 fracción molar de etanol. Como les comentaba, mayormente el ingeniero te va a dar un dato grande y él te lo puede dar en kilogramos hora o en kilomol hora. Igual les voy a enseñar cómo transformar eso en un flujo en peso, ¿ya? Más adelante. Pero por ahora tenemos que saber identificar que si te dice que usted quiere separar una mezcla de tanto, de una cierta cantidad, obviamente estamos hablando de una alimentación, ¿no? Para obtener un destilado de composición de 0,97 fracción molar de etanol y un producto residual de 0,02 de fracción molar. Te das dando cuenta que el enunciado, como les comentaba, te va a decir siempre la alimentación y te va a decir las concentraciones. Siempre te va a decir. Eso es toda la vida, ¿ok? La cuestión acá es identificar muy bien en qué valor te dio las composiciones. En este caso te lo dio directamente en kilomol, en una fracción molar, ¿verdad? Entonces, acá lo importante va a ser saber que yo no puedo trabajar con esta unidad. Entonces, por ahora es lo que yo sé. Por ahora, antes de hacer el ejercicio, yo ya puedo identificar eso. ¿Qué me pide calcular? El flujo de alimentación. Ah, pero el flujo ya me lo dio. Pregunta capciosa, ¿ya? Parece que me equivoqué acá. El caudal del producto de la cabeza, el caudal del producto de la cabeza, o sea, el flujo que va a tener acá en el producto de la cabeza, en el destilado, el caudal de cola, el flujo que va a tener en los residuos y la entalpía para alimentación, destilado, residuo y vapor. ¿Ya? Te está pidiendo los flujos y las entalpías. Como datos, yo tengo los 20.000. Acuérdense que nosotros habíamos comentado en la primera ayudantía que vamos a suponer y vamos a darle el nombre de A y B al componente más volátil y al componente menos volátil, ¿no? Eso habíamos quedado y con el ingeniero se trabaja de esa forma. A algunos tal vez no les guste eso, pero es por más que todo por el docente que prefiere verlo de esa manera para que también él pueda entender su examen, ¿ya? Entonces, ¿qué significa kilogramo de A más B? Es el kilogramo de un componente más otro, ¿ok? Es la masa de una mezcla. Así se lo ve una mezcla. Kilogramo de A más B sobre hora, ¿no? Entonces tenemos, acuérdense que acá, en sí, esto de acá, las concentraciones, porque siempre me preguntan, acá dice X, acá dice X, acá dice X. ¿Por qué coloco Z auxiliar? Al ingeniero también por el general a veces coloca Z. Las fracciones o las concentraciones se pueden ver como Z o como X. Mi recomendación es que vean como Z, por lo general la alimentación. Lo demás véanlo con X, ¿ok? Depende de usted, depende de cada uno, ¿ya? No afecta en nada, no está mal. Igualmente, cuando hagan ejercicio con el docente, con el ingeniero Lapaca, van a ver que va a hacer lo mismo. No va a colocar X a todo. A veces le va a colocar ZK o ZD o ZW, que yo sepa. Ya. Acá tenemos que darnos cuenta que nos dice que este está en una fracción molar para el etanol. El etanol va a ser igual a la letra A. ¿Por qué? Acá lo coloqué, pero debería estar arriba.
¿Cuál es el componente más volátil? A es igual a etanol. Acá tengo la nomenclatura del etanol. No tienen que colocarlo en su examen. Si ustedes gustan, solamente colocan A igual a etanol, temperatura de ebullición, el componente más volátil. Miren, temperatura de ebullición del etanol es 78,4. Y acá tengo para B, agua, menos volátil. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición es igual a 100. Esto no va a cambiar, chicos, ¿ok? Estos son compuestos, son líquidos, que al fin de cuentas, ustedes tienen que saber que esto no va a cambiar para cualquier enunciado, va a ser la misma temperatura de ebullición. Así que tampoco es como que va a variar. Esto ya es de memoria, por decirlo así. ¿En qué sentido? De que siempre A va a ser etanol y B va a ser agua, siempre. Pero muchos se confunden porque piensan que la A es igual a agua. Así que tengan cuidado con eso. En el formulario yo lo coloqué para que igualmente si no se acuerdan, no hay problema. Y acá necesitamos la masa molecular, ¿no? El peso molecular, mejor dicho. 46 y 18. Eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, si te dan, y nosotros sabemos que tenemos que trabajar con las concentraciones del componente más volátil, entonces vamos a trabajar con kilomol de A, ¿no? Kilomol de A, sobre una mezcla, sobre la mezcla de el etanol más agua, que es A más B, ¿ya? La mezcla es A más B. Listo. Convertimos de fracción molar a fracción en peso. Acuérdense que le había comentado que no podemos trabajar en fracciones molares, sino en fracción en peso. Entonces yo les comentaba al comienzo del tema que esta es la ecuación que nosotros ocupamos para hacer esa conversión. Fracción en peso es igual a esta es la ecuación. Miren, vamos a aplicarla ahora. Yo quiero transformar para la alimentación, ZF. Ya, la fracción molar de A, o sea, la fracción que te dieron, ¿cuánto fue? Fue 0,35. Lo tengo acá. Va a estar multiplicado por su masa molecular del etanol. Entonces coloco 46. Luego la fracción molar de A, lo mismo de acá arriba, multiplicado por su masa molecular, 46, sumado a la fracción molar en B. ¿Cuánto es la fracción molar de B? La fracción molar de B viene a ser lo que se dice la fracción del agua, pero la fracción del agua no me la dijeron, pero les había comentado que esto se habla de concentraciones. Entonces, si el 100 es 1 menos 0,35, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que verlo de la manera en que estos 20.000, estos 20.000 de la alimentación, el 35% es etanol y el 65% es agua. A eso se refiere esto de acá, ¿ya? Esto es muy importante que ustedes sepan, porque muchos dicen, pero ingeniero, usted no me dio la fracción molar del agua. Está mal el ejercicio, no están bien los datos. Están bien, solamente ustedes tenían que hacer una resta y ya está, lo encontraban. Entonces acá coloco la masa molecular que es 18. Esto yo lo hago en la calculadora y te va a dar 0,58 kilogramos del componente más volátil sobre la mezcla. ¿Se dan cuenta la diferencia? Miren, la diferencia. Esa es la diferencia entre cuando uno trabaja con moles y con kilogramos. Miren la diferencia. Muchos se equivocan al asumir que esto es igual a fracción en peso. Por eso también se equivocan mucho en el examen, porque muchos no saben que uno tiene que trabajar en fracción en peso. Eso es una trampita igual que siempre el ingeniero lo hace para las personas que no van a ayudantía o no van a clase, porque como no saben, se van a equivocar porque ustedes entren a tabla o a la gráfica, mejor dicho, con este valor y entren con este valor. Te va a dar un valor distinto a ambos casos, así que ya va a estar mal tu ejercicio. Y simplemente es convertir, nada más. Para el destilado, vamos a aplicar lo mismo. ¿Se dan cuenta? Dice que la fracción molar de destilado es 0,97 multiplicado por su masa molecular. Abajo sería lo mismo de arriba, su composición molar por su masa molecular. Y esto va a estar sumado a lo que viene a ser. ¿Cuánto sería acá? Sería 0,03, ¿no? O a ver, ¿estoy en lo correcto? No sé si me equivoqué. Uy, acá es 0,03, ¿no? Ahí sería. Eso sería lo correcto de lo que viene a ser esta composición. A ver, no me acuerdo si yo acá fue error de dedo o no. Sí, me equivoqué acá yo entonces.
Acá sería listo, ¿no? Eso sería. Entonces, acá nosotros tendríamos lo que viene a ser esta fracción en peso de lo que viene a ser el destilado, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Para el residuo tenemos 0,02, que es por su masa molecular, y ya se repite, ¿no? Hacemos 1 menos 0,02 y te da 1,98, ¿no? Entonces, acá lo tienen. Listo. Tengo la fracción de residuo. Vamos a tener que arreglarlo, pero no se preocupen. Respondiendo al inciso B. El inciso A no lo puedo responder porque prácticamente ya lo tengo, ¿no? Son los 20.000, ¿ya? Ya. El inciso B te dice, ¿cuánto? ¿Qué cosa te pide? Te pide el producto de la cabeza, el destilado. Te está pidiendo cuánto es el destilado que tú vas a obtener de esos 20.000 de la alimentación. Entonces, por balance global de masa, nosotros tenemos que la alimentación es igual al residuo más su destilado. Si despejamos la W, es igual a la alimentación menos su destilado. Por balance respecto absoluto tenemos la ecuación, ¿no? La alimentación por su composición igual al destilado por su composición más el residuo más su composición, ¿ya? Si reemplazamos, yo voy a reemplazar este valor acá, como les comentaba en un comienzo, ¿se acuerdan? Lo tengo el valor acá, miren, y ya está. Ahora, si tengo un paréntesis, multiplico lo que me quedó, yo voy a factorizar el destilado, y si yo mando el otro miembro al lado contrario con signo negativo, y yo factorizo y despejo, me da esta ecuación de acá. ¿Se dieron cuenta? Entonces, es prácticamente lo que les mostraba en un comienzo. Ya, de ahí sale. Acá, ¿qué vamos a cambiar? Veamos. Esto 20.000 es la alimentación. Por ahora todo bien, ¿no? Lo que nos equivocamos, o bueno, yo me equivoqué, fue el destilado. ¿Acá afecta el destilado? Sí afecta el destilado. Sería la composición de la alimentación, 0,58, la composición del residuo, 0,0495, y acá abajo era el destilado, ¿verdad? Acá abajo era el destilado que me dio este valor de acá. Entonces, nosotros vamos a tener lo que viene a ser otro nuevo valor. Y a ver cómo afectó. Miren que este mismo error que yo he tenido, ustedes también lo pueden llegar a tener en su examen. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto de acá y no confundirse. Mejor háganlo 2 veces para estar seguros. Listo. Cambió, ¿no? Ya. Entonces dice que el destilado va a ser ¿qué cosa? Va a ser 11.305,27.437 kilogramos de mezcla, kilogramos de etanol más agua por hora, ¿no? Entonces acá podemos nosotros fácilmente responder el inciso C ¿con qué? Con el balance global de masa. ¿Cómo podemos hacer? Acá, reemplazando directamente acá, que el residuo es igual a la alimentación menos el destilado, ¿no? Lo que entró con lo que salió por la parte de arriba, esa diferencia va a ser el residuo. Y si se dan cuenta, el residuo ¿cuánto va a quedar? A ver, igual va a cambiar. Este residuo menos 20.000. Acá lo tenemos. Ahora, la pregunta acá, chicos, es, ¿tengo que ser tan exacto con mis datos? Porque siempre se dice eso. A ver, con lo general, con el docente, con el ingeniero Lapaca, que ya algunos ya lo deben conocer. Por lo general que yo sepa, le gusta trabajar con 3 decimales y él sí redondea, ¿no? Por ejemplo, hay a veces que sí hace redondeos bastante altos y a veces no. En este caso, obviamente, yo le recomiendo que la suma de estos dos te tiene que dar los 20.000, obviamente. ¿Por qué? Porque yo pude haber sacado el residuo si yo agarraba, y esto como les mostraba en la otra ecuación, ¿no? Hay una ecuación para el residuo en base a la alimentación y las concentraciones. ¿En qué sentido? Que yo en vez de despejar W, despejo destilado, entonces me va a quedar netamente, ¿qué cosa? Una ecuación en base al residuo. Y acá te va a quedar W, y acá yo creo que va a cambiar, ¿ya? Yo no sé qué tan exacto te puede dar ese valor con este de acá. Te da más o menos igual, casi igual. Pero la recomendación con esta parte es que ustedes directamente resten estos 20.000
con este destilado, ¿ya? Para que sea muy exacto, porque muchos tratan de hacerlo de dos formas y al fin de cuentas no da exactamente lo mismo. Entonces tengan cuidado con eso y también para no tener problemas después en su examen y que reclamen con el docente. Ahora, de acuerdo al, a, con los decimales, mejor dicho, tengan cuidado, pregúntenle al ingeniero cuando haga ejercicios, cómo va a ser, depende a lo que ustedes van a tomar los decimales o eso, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tenemos más? Ya le ponemos el inciso C, no quedan las entalpías. Obviamente que acá ya va a cambiar, ¿no? La entalpía del destilado va a cambiar, ¿ya? No importa, no importa. Voy a arreglarlo y yo creo que lo vamos a ver ahorita. Vamos a verlo en la siguiente, ¿ya? Ya, vamos a continuar, ¿ok? Como me equivoqué, entonces vamos a solucionar ese problemita 0,988. Ya, entonces, uy, 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 0,988. Ya, esta es la gráfica, ¿no? A ver, vamos a explicar antes de arreglarlo. Mejor así les puedo explicar de cómo lo hice, ¿ya? Entonces, acá la recomendación, esta es la gráfica de OneCat, ¿no? Esta es la gráfica de etanol agua. Esta es la gráfica que ustedes van a utilizar en su examen y lo van a ver con el ingeniero, ¿ya? Acá lo importante es lo siguiente. A ver, em, abajo tenemos las concentraciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos, como les decía, miren, yo me equivoqué. Según yo saqué este dato, pero ahora lo vamos a ver con el dato real que debió ser. Entonces van a ver que sí va a cambiar, ¿ya? Entonces, como decía su formulario, ¿cómo se hace esto? ¿O cómo se trabaja de acuerdo a esta gráfica? A ver, nosotros en sí tenemos que entrar con las concentraciones. En este caso, mi recomendación con ustedes es que empiecen con el residuo, ¿ya? El residuo, acuérdense, la teoría que te dice, el residuo siempre va a ser la parte en el que tiene el componente rico en agua, ¿no? En el componente menos volátil. Va a tener muy poco de etanol. Y acuérdense que estamos haciendo las concentraciones en base al etanol. Entonces, si está muy poco de etanol, siempre va a estar en la parte izquierda. Siempre va a ser menor a uno por lo general. Entonces, miren, es casi la mitad de uno. Yo por eso lo coloqué casi la mitad. Entonces, para yo saber, ¿y de qué me sirve esta gráfica para empezar? Me sirve para encontrar las entalpías. También, ¿qué más me sirve? Me sirve para encontrar, y lo vamos a ver más adelante, un, una, un calor de enriquecimiento, de empobrecimiento, los platos teóricos y los platos reales del destilador. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo principal y lo primero que ustedes van a aplicar para su examen, para cualquier ejercicio, es calcular las entalpías. En el examen final, como les comentaba y como si quieren le preguntan a sus compañeros, literalmente ellos debieron entrar a tabla porque el ingeniero ya le dio las concentraciones y tenían que sacar solamente esto, nada más. Tenían que sacar estos cuatro valores y eso fue su final. Eso valió 40 puntos y se aplazaron. Pero muchos pasaron, entonces, porque nadie practicó bien esto. Entonces, esa es la recomendación, ¿ya? Entonces yo del residuo voy a hacer una línea y yo tengo que saber que el residuo va a salir en una temperatura de saturación, ¿ya? En una temperatura de saturación. La temperatura de saturación, esto está en inglés, sí, esto está en inglés, pero lo hemos llegado a ver y bueno, igualmente en su formulario, a ver, en su formulario, bueno, en su formulario no, en la tabla que yo pasé, miren acá aparece línea de ebullición y acá lo tienen. Ustedes lo van a ver así en su examen. De por sí, miren, el propio gráfico ya te lo dice. Esta línea es la de ebullición, la que ya está abajo de los 80 grados. Entonces, yo sé que el residuo va a salir a la línea de ebullición, a la línea de saturación. Entonces, tú vas a hacer de manera constante hasta chocar esa línea y a la parte izquierda tú vas a leer la entalpía de W, del residuo, ¿ya? No tiene coherencia que tú coloques concentración de residuo y saques entalpía de alimentación. Nada que ver. Entonces yo saqué que 96 es la entalpía del residuo.
Esto es kilocalorías sobre kilogramo, ¿ya? Lo coloqué acá. Puede ser que a la compañera le parezca que esto es 95. Tampoco vayan al examen y hagan, el auxiliar me dijo que este es 290. Tampoco es de memoria, ¿ok? Por eso les comentaba que con el ingeniero, ustedes, por ejemplo, en este caso, siempre va a ser más o menos así. Ustedes preguntan al ingeniero, ingeniero, yo lo veo de esta forma, mi compañero lo ve de otra forma. En el examen vamos a tener problemas. El ingeniero le va a decir que no, a lo que yo sé. Pero igualmente no pasa nada por preguntar. Consúltenle bien, practiquen bien la tabla, porque puede ser que ustedes se den valores muy diferentes y tampoco debería ser así. Por eso el ingeniero es muy práctico en esa parte, porque él en clase sí le va a pedir que ustedes les digan los datos de esto y le va a preguntar a varios. Entonces, y también tienen que recordar que el docente es un poco ciego, así que tampoco es que va a poder verlo él mismo, pero les puede llegar a ayudar, ¿ya? Eso es mi recomendación como en esta ayudantía. Entonces ya tengo la entalpía del residuo, ¿ya? Entonces yo voy a poder encontrar ahora la entalpía de alimentación. La entalpía de alimentación, acuérdense que prácticamente nosotros alimentamos los 20.000 kilogramos, los 20.000 de la mezcla de etanol más agua, ¿ok? En este caso, esta mezcla siempre va a estar mitad o mitad, o sea, mitad etanol, mitad agua, o si no, más agua que etanol, o más etanol que agua. Es variable, ¿ya? Variable. Pero por lo general va a estar entre la mitad. Siempre va a estar por la mitad de esta gráfica. En este caso, nuestra concentración era 0,58 de concentración de etanol de esos 20.000. Entonces, acá depende mucho de qué nos dijo el enunciado. Creo que el enunciado no te especificó muy bien cómo entra la alimentación. Te dice que solamente quería separar eso y te da la composición. No te especificó mucho más. Ya, si no te especificó, tú vas a asumir que entró en la línea de saturación, entró a los 80 grados, ¿ok? Pero hay ejercicios, y ya ha pasado con el ingeniero en ese parcial, él les dijo que creo que entraba a 40 o a 20 esa alimentación. Te lo va a decir el enunciado. Si el enunciado te hubiese dicho que entraba a los 40, donde chocaba a los 40 grados centígrados, acuérdense que la línea de los 40 está abajo de esa, o sea, el valor 40, su línea es la de abajo, ¿ok? Por eso yo coloco acá el 80, no lo coloco acá arriba, ¿ya? Eso quiero aclarar. Si fuera 40, colocaba el punto acá y leía en la parte izquierda, ¿correcto? En este caso, como te dice 80, usted va a leer a la parte izquierda de manera recta. No es que ustedes van a seguir una línea oblicua, etcétera. No es así, es de manera recta, ¿ya? Entonces, si yo sigo de manera recta, se dan cuenta lo siguiente. ¿Cómo sería esto? Esto creo que va en 20 en 20, 20, 40, 60. Esto puede ser 60 o 61, yo lo que es 61, ¿ya? Es lo mismo. Ok, entonces, por esta parte creo que no hay mucho problema. Lo que más nos complicamos es acá. Yo igual me complico acá. Entonces, esto es lo que ustedes también tienen que ver con el docente, ¿ya? Entonces, recapitulando, la alimentación es variable, ¿ya? La alimentación siempre va a ser variable. ¿Va a ser variable en qué sentido? De que si nosotros tocamos con la línea de saturación o de rocío, como dice, o vamos a tocar con alguna temperatura que nos diga el enunciado, ¿ok? Eso es lo que yo también quería especificar con ustedes. Eso para que ustedes tengan claro. Ahora, ¿qué sucede con el destilado? Que esto yo lo tengo que arreglar. A ver, el destilado sucede que también puede llegar a ser variable. A ver, es 0,988, casi cercano, ¿no? Muy cercano a lo que viene a ser este valor de acá. Miren, entonces yo voy a colocar, sí, voy a cortar porque parece que ya no, ya no me sirve mucho. Uy, 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 ya no importa. A ver, entonces tenemos la línea del destilado. Esta línea del destilado con esta concentración que tú vas a entrar a tabla mejor dicho, son lo que encontramos, ¿no? Vamos a entrar al gráfico con esta concentración. Es casi cercano a 99. Lo coloqué un poquito más acá. Pueden colocarlo si ustedes gustan más cerca.
Entonces nosotros vamos a hacer que la línea choque hasta esta pendiente, hasta esta pendiente. Entonces, lo que nos dice este gráfico es lo siguiente, que tú vas a hacer que choque esta pendiente y lo que tú leas en esta parte de acá, tú leas en esta parte de acá, es la entalpía del vapor, ¿ok? Lo que tú leas chocando esta línea es la entalpía del vapor. Podemos suponer que la entalpía, que la mitad justamente es donde choca, donde cae esta pendiente. Entonces sería 250 y 253, 54, si quieren verlo así, ¿ya? Podemos suponer así. Y bueno, ya está. Entonces la entalpía del vapor siempre va a ser de la concentración de destilado hasta donde choque la línea de rocío, la línea de saturación del agua. Esta es la línea del agua, ¿ya? Entonces este es el vapor. Listo. Habíamos dicho que la misma línea, la misma concentración de destilado, también nos sirve ¿para qué? Para encontrar la entalpía de destilado. En este caso, como tampoco nos especificaba muy bien a qué temperatura sale el destilado, tú directamente vas a asumir que sale a la temperatura de saturación. Muchos me dicen, pero auxiliar, ¿por qué yo tomo la misma concentración de destilado para un vapor? ¿Qué tiene que ver el vapor con el destilado? Yo les comentaba, ¿se acuerdan que les decía que por la cabeza sí o sí sale vapor? Ese vapor es esta entalpía. Pero luego del vapor hay un condensador y en ecuaciones, ustedes quieren verlo, comparten el vapor y ese destilado después del condensador, comparten la misma concentración, ¿ok? El vapor y ese líquido que va a salir de destilado tienen la misma concentración de etanol, ¿ya? Miren, casi el 100% de etanol, se destiló bastante bien. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, que por qué se comparte la concentración del destilado. Vamos a leer. Miren, acá es lo que yo también tengo duda. Según yo, esto es 10, 20, 30, 40, 50 y esto ya sería 50. ¿Se dan cuenta? Pero esto no parece 50 comparado a esto. Miren, esto parece más, pero es así como uno puede leer este gráfico. Por eso yo les comentaba que mi recomendación es que ya lo tengan impreso esto, no esperen más, porque usted va a llegar el día que usted haga ejercicio con el docente, con el ingeniero, y no van a tenerlo, van a leerlo en su celular y no es lo mismo. Ustedes saben que no es lo mismo, así que aprovechen al ingeniero. El ingeniero nunca está cerrado a enseñar la tabla, a enseñar la gráfica, y pregúntenle, ingeniero, según yo esto, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Esto va de 10 en 10 y después de 50. ¿Y cómo hago con estos valores que yo me confundo? Porque todo el mundo sí se llega a confundir en los gráficos. Nunca le va a salir el mismo dato al compañero. Por eso el ingeniero igual se da cuenta que algunos copian, porque tampoco la compañera acá si coloca 253,51 y el otro compañero colocó lo mismo, es muy raro, ¿no? Pero bueno, ya tenemos 10, 20, 30, 40. ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia? Yo coloqué acá 35 y acá creo que coloqué 290, algo así. A ver, voy a verlo en lo que yo tengo, 290 y 45. Miren cuánto cambió. Ahí se dan cuenta. Por solamente tener una concentración mal hecha, pueden haberse equivocado como yo lo equivoqué en su examen. Y eso fue lo que pasó bastante y lo que llega a pasar bastante en esta materia, en este tema. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso. Este es lo que yo les recomiendo. A ver, entonces, esto yo lo voy a eliminar, pero bueno, luego lo puedo ver si no, para no perjudicarnos ahorita, pero lo voy a cambiar. Miren, acá está. Ya, lo voy a cambiar, pero ya lo tengo, ¿ya? Lo voy a subir resuelto, mejor. Y vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, prácticamente similar, un poquito más corto, que tenemos. Una columna de destilación se opera para separar una mezcla líquida de etanol y agua con una alimentación de 17.000 que tienen 0,55 fracción en peso de agua y se requiere obtener un destilado que contenga 0,9 fracción en peso de etanol. El producto residual tiene 0,05 fracción en peso de etanol. Calcule el flujo másico del destilado
y el flujo másico el de residuo, ¿no? Prácticamente te está pidiendo los flujos máxicos que salen. ¿Qué dato tenemos? Tenemos que 17.000 es la alimentación de la mezcla sobre hora. Ahora, acá muchos también se equivocan y yo lo hice a propósito, porque le he visto ejercicio con el docente que hace eso. 0,55 fracción de peso de agua. Muchos agarran y colocan este valor para la concentración de la alimentación. Nosotros habíamos dicho, y yo ya no lo coloqué acá, pero yo lo estoy asumiendo porque ustedes ya también deberían saberlo. Acuérdense que nosotros hacemos las concentraciones en base al componente más volátil, o sea, al componente del etanol. Ya, el enunciado nos dio la concentración en agua, en la primera concentración en agua. No nos sirve, nos sirve la concentración de etanol. Entonces, si yo hago la resta de 1 menos 0,55, me va a salir que la concentración del etanol en la alimentación es 0,45. Por eso yo coloqué este valor acá, no este de acá. ¿Ok? Eso es lo que la trampita que pueden llegar a tener igual en el examen. ¿Ya? Ya en sí se dan cuenta que lo dio todo en peso, así que no hay que hacer ni una conversión. Entonces, si se dan cuenta, el inciso A sería el destilado. Apliqué la misma fórmula que apliqué acá, todo esto, pero ahora directamente lo copié, porque tampoco es mucho análisis y tampoco el ingeniero te va a pedir que tú analices eso. Entonces, son los 17.000, la concentración de la alimentación del etanol, el residuo del etanol, sobre la concentración del destilado menos la concentración del residuo y te sale 8.000. Ahora de esos 17.000 menos los 8.000, acá está, el residuo sale 9.000. ¿Se dan cuenta? Sale más residuo, más agua que destilado, ¿no? Tiene un poco de coherencia. ¿Por qué? Por el hecho de que como la concentración tiene más agua que etanol, obviamente va a acabar y va a separarse más agua que etanol. ¿Se dan cuenta? Si la concentración del etanol es menor al agua, por lo general, el destilado va a ser menor al residuo. Porque igual, si lo ven acá, fue lo mismo, más o menos, ¿no? A ver, la alimentación del etanol fue mayor al agua. Por eso el destilado fue mayor al residuo. ¿Se dan cuenta? Esto también es una forma de darse o una forma de estar seguro que has hecho bien tu ejercicio, ¿ya? Porque si usted o me hubiese dado residuo mayor al destilado, algo he hecho mal. ¿Se dan cuenta? Y te hubiese dado, creo que eso. Porque si tú seguías esto de acá, te hubiese dado que el agua tiene mayor concentración en la mezcla que el etanol. Y te hubiese dado un destilado menor al residuo. Te hubiese dado un destilado menor al residuo. Entonces, si se dan cuenta, si tú lo hacías por mol, lo ibas a hacer todo mal. Así que tengan cuidado con eso. Lo voy a arreglar ahorita y lo voy a subir. Y eso es lo más importante. Y no son ejercicios complicados, ¿ok? No son ejercicios complicados. Son ejercicios relativamente sencillos que con el ingeniero van a ver esto. Prácticamente lo que estoy haciendo van a verlo igual con él. Este, tengan cuidado, practiquen. Y la siguiente ayudantía ya vamos a ver y vamos a analizar estos dos de acá. Y vamos a ver ya netamente en la gráfica, en esta gráfica, cómo se hacen los platos y a qué se refiere con los platos teóricos, con los platos reales y lo demás, ¿ok? Que tampoco es complicado, pero como les comentaba por el grupo de WhatsApp, traten de hacer o de imprimir 2 veces este gráfico. Hay un gráfico que está prácticamente en toda una hoja, que este gráfico que está en toda una hoja es para sacar entalpías. ¿Por qué? Porque si está más grande, puede ser un poco más exacto. Si quieren, véanlo así, más, lo pueden ver más grande, pueden analizar más o menos y pueden tantear mejor la entalpía. Hay otro gráfico que está más ancho y que deja bastante espacio arriba. Hay que dejar bastante espacio arriba, por eso yo les pedía que lo hagan en una hoja oficio, por el hecho de que, por el hecho de que al momento de hacer, miren, para la entalpía, si se dan cuenta, yo lo hice a propósito que se hace en toda una hoja para que ustedes puedan sacar la entalpía mejor. Y acá está que igual lo quiero que le impriman en hoja oficio. ¿Por qué dejé tanto espacio acá arriba? Porque cuando nosotros trabajemos con lo que les dije, con los platos, ustedes van a tener que graficar acá, y van a hacer como una línea. Van a hacer líneas así y van a hacer así, platos así. Así va a ser. Entonces,
si se dan cuenta, van a ocupar todo este espacio. Así que tengan precaución en eso, traten de imprimirlo en hoja oficio, traten de imprimir lo que viene a ser estos dos de acá, con la tabla más, porque la tabla igualmente la vamos a ocupar la siguiente ayudantía, llévenla y van a darse cuenta en qué, ¿ya? La siguiente ayudantía ya va a ser un ejercicio netamente completo, todo, de todo va a tener, todo lo posible que va a entrar en el examen y eso sería por la ayudantía de hoy. Voy a subir igualmente el ejercicio y el video. Eso sería por todo, ¿ya?